Buenos días, amados hermanos, oyentes, amigos y todos los que escuchan esta transmisión. Bienvenidos a este estudio de la palabra de Dios en el que queremos meditar en la palabra divina de nuestro Dios, porque sabemos que es nuestro alimento cotidiano y nuestro tema ahora va a estar basado en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, en el versículo 16, que dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, pues para muchos de nosotros este es el tema principal y el texto principal de la Biblia, porque en él contiene todo el mensaje de la salvación. Bueno, se puede decir sintetizado, pero vamos a desglosarlo en estos momentos. Pero primero vamos a pedirle al Señor Dios su ayuda. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Dios, porque nos permites en esta hora hacer esta transmisión, Señor, con tu ayuda, con tu bendición. Padre celestial, queremos pedirte, Señor, que nos sigas ayudando para que todo sea para la gloria y alabanza de tu nombre y salvación de las almas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito, glorioso y único Salvador. Amén. Bien, amados hermanos, como les decía, este es para muchos de nosotros, para mí, el texto más importante de la Biblia, porque contiene en síntesis todo el mensaje de la salvación. Y pues ahora vamos a tratar de desglosarlo brevemente. Entonces comienza diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo. Bueno, pues esto quiere decir que tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, o sea, tanto amó que fue el Señor Dios capaz de dar a su Hijo unigénito. ¿Darlo para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando dice todo aquel que en él cree, lo incluye a mí, lo incluye a usted y nos incluye a todos. Entonces, si nosotros creemos en él, podemos recibir esta bendición que dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Simplemente por creer, simplemente por aceptarlo a Él como nuestro único Señor y Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, o sea, no se condene, no se vaya al infierno, mas tenga vida eterna. Esto es, que se ha llevado al reino de los cielos con vida eterna para estar con Dios eternamente. Bueno, pues, ¿no le parece maravilloso? Pues yo creo que sí, es maravilloso. ¿Y por qué todo esto? Bueno, el mensaje de la salvación. Sí, ¿por qué necesitamos nosotros salvación? Sí, todos necesitamos salvación. ¿Por qué? Bueno, porque dice la palabra de Dios claramente por acá en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 3, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Sí, entonces cuando dice todos pecaron, pues también me incluye a mí y lo incluye a usted, estimado oyente, y nos incluye a todos. ¿Por qué? Pues porque todos hemos pecado. Entonces el pecado es tan malo que el pecado nos condena. El pecado nos lleva al infierno. Eso está muy mal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si el pecado nos condena y pues ya pecamos, entonces, como dice aquí, y están destituidos de la gloria de Dios, quedamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál gloria de Dios? De habernos hecho a su propia imagen y a su propia semejanza. Entonces perdimos la gloria de Dios, perdimos todo, el pecado nos condena y el pecado nos lleva al infierno. Es por eso que todos necesitamos de esa salvación
que vino nuestro Señor Jesucristo a traernos a todos, a darnos a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo que fue capaz de desprenderse de su Hijo amado y entregarlo al sacrificio para que Él pagara por todos nuestros pecados y para que ya una vez limpios de todo pecado podamos recibir la vida eterna, podamos entrar al reino de los cielos. Bueno, sabemos que cuando nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, lo primero que hizo, bueno, cuando comenzó su ministerio, dice en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento, entonces todos esos pecados que hemos cometido, si nos arrepentimos, Él nos puede perdonar. Lo primero que predicó nuestro Señor Jesucristo fue el arrepentimiento. Sí, porque eso es lo primero que necesitamos, arrepentirnos. Porque si no nos arrepentimos, pues qué caso tendría que nos perdonaran nuestros pecados si al ratito volvemos otra vez al pecado. No tendría caso. Entonces, por eso lo primero, el arrepentimiento. Y también dice por acá en el Evangelio de Juan, el capítulo 6, sí, ya que nos hemos arrepentido, bueno, pues dice en San Juan capítulo 6, versículo 47, nuestro Señor Jesucristo dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Bueno, pues este solo versículo es para saltar de alegría. Porque dice nuestro Señor Jesucristo, el que cree en mí tiene vida eterna. Eso es grandioso, eso es maravilloso. Que solamente por creer en Él podemos tener la vida eterna. Una cosa tan sencilla. Bueno, me parece sencilla. Porque difícil sería que nos dijera, tienes que irte de rodillas de aquí a 10 kilómetros. Uy, pero pues de rodillas, pues ni 1 kilómetro podría yo avanzar. No nos pide cosas difíciles. Aquí dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, si yo creo en Él, tengo vida eterna, y si usted cree en Él, tiene vida eterna, y si todos creemos en Él, tenemos vida eterna. Sí, pero creer con obediencia. No solamente creer, pues nos dice el apóstol Santiago que creer sin obediencia, pues hasta el diablo cree. Sí, pero tenemos que creer con obediencia. A ver, ¿cómo dice por acá el apóstol Santiago en su capítulo 2? Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Pues sí, eso de creer como una historia, como algo que sucedió, pues cualquiera lo que puede creer. Sí, pero no todos obedecen. Entonces necesitamos las buenas obras, o sea, una fe viva, no una fe sin obras, pues es una fe muerta, porque dice aquí, mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Entonces, cuando creemos, tenemos que hacer esas buenas obras, porque dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, dice en el versículo 8, porque por gracia sois salvos por la fe. Sí, en el momento que creemos, somos salvos. Sí, por la fe. Y esto no de vosotros, o sea, no es porque nosotros nos lo ganamos. Esto es don de Dios. En el momento que usted cree y que yo creo, en ese momento recibimos
la vida eterna. La salvación es palabra de Dios. Eso no se pone en duda. Entonces, porque por gracia sois salvos por la fe. En ese momento que usted cree, en ese momento usted recibe la salvación. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, o sea, no porque nos hayamos portado bien, porque qué buenas obras podíamos tener cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo, puras malas obras. Pero en el momento que creemos, aunque no hemos hecho ninguna buena obra, Él nos da la salvación, no por obras, no porque hayamos hecho cosas buenas, no hicimos cosas buenas en nuestra vida pasada. Entonces venimos a Jesús, arrepentidos, le pedimos perdón y Él nos da la salvación por gracia, como dice aquí, porque por gracia sois salvos por la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces recibimos la salvación por gracia, no por obras, porque no teníamos ningunas. Pero en este momento que hemos creído, entonces ya podemos comenzar a hacer buenas obras. Como dice aquí en el versículo siguiente, versículo 10, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, esas buenas obras que vamos a hacer de aquí en adelante van a respaldar nuestra fe. Sí, porque si no hay buenas obras, pues entonces quiere decir que esa fe pues es una fe vana, como leímos allá en la carta del apóstol Pablo, pues aquí en Efesios capítulo 2. Bueno, entonces vamos a ver, también quiero leer acá en 1 Timoteo capítulo 1, lo que dice el apóstol Pablo acerca de este mismo mensaje de la salvación, del versículo 15, 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo ¿para qué? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Para salvar a los pecadores. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, no vino a otra cosa. Claro que también hizo muchas otras cosas, como sanar a los enfermos, como predicar la palabra de Dios, como muchas cosas más, pero su misión central es esta, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. A eso vino, y qué bueno, porque pues eso es lo que nosotros necesitamos. No vino a traernos una religión más bonita que las que había antes, no, eso no sirve, eso no funciona. Lo que necesitamos no era otra cosa más que salvación, porque todos habíamos pecado y estábamos condenados a ir al infierno, porque el pecado nos conduce al infierno. A ver, vamos a verlo por acá, lo dice en Mateo capítulo 13 y el versículo 36, entonces despedía a las gentes, Jesús se vino a casa, llegándose a él sus discípulos le dijeron, decláranos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo, el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que como es cogida la cizaña y quemada al fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad, o sea, pecado, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. El pecado nos conduce al infierno. Eso no nos conviene. Necesitamos inmediatamente arrepentirnos de todo pecado, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y pedirle que Él sea nuestro Salvador, que nos salve, porque el pecado nos conduce al infierno. Eso no nos conviene. Bueno, ¿y qué es pecado? A propósito de pecado, hablamos mucho de pecado, pero bueno, hay muchas formas de pecado, de hecho son 7.
maneras de pecado, pero quiero mencionarle la más común que dice en 1 de Juan capítulo 3 y versículo 4, dice: cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. El pecado es transgresión de la ley. Entonces, si infringimos cualquiera de los mandamientos de Dios, aquí hay 10 mandamientos, pues entonces eso es pecado. Lo dice aquí en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4: cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. ¿Sí? Infringir cualquier mandamiento, eso es pecado. Pecado es transgresión de la ley es pecado. Entonces hay que alejarnos de todo pecado. Como digo, son 7 definiciones. Ahorita pues no las vamos a ver, tal vez otro día estudiamos eso. Ahorita nada más, cualquier desobediencia a la ley de Dios es pecado. Entonces vamos a apartarnos de todo pecado. Quiero leer también acá en carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 y versículo 23 dice así: porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que nos da el pecado: muerte, condenación. La paga del pecado es muerte. El pecado nos impide entrar al cielo. No podemos entrar al cielo con todo el pecado. El pecado nos lleva al infierno, ya lo leímos. Dice aquí en Romanos capítulo 6, versículo 23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí están dos cosas diferentes. El pecado nos lleva a la muerte, a la condenación, al infierno. Pero por este otro lado tenemos la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, pues tenemos para escoger. Por un lado, el pecado. Si seguimos en pecado, pues eso nos va a conducir a la muerte, a la condenación, al infierno. Pero si escogemos la dádiva de Dios, el regalo de Dios, el perdón de nuestros pecados, recibimos al Hijo de Dios que fue enviado para salvarnos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues entonces ese regalo, esa dádiva, dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos para escoger, como nuestros primeros padres Adán y Eva tenían para escoger. Había ahí muchos árboles en el huerto del Edén, pero en medio había dos: el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Bueno, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ya Dios le dijo: de este no coman, de este otro sí pueden comer, de este no, del árbol de la ciencia, porque ese los mata, eso es veneno. Ustedes comen de ese fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirán. Pero ahí estaba también el árbol de la vida, de ese sí podían comer. Pero bueno, pues ya sabemos que hicieron una mala elección, prefirieron el árbol prohibido. ¿Y qué pasó? Pues que se murieron. Nosotros también tenemos ahora a nuestro alcance esos dos factores: el pecado por un lado, la obediencia a Dios por otro lado, la fe en Cristo Jesús. Bueno, ¿qué escogeremos? Bueno, como dice por acá, dice por acá el Señor Dios por medio de Moisés en Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, en el versículo 19,
A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte. Dos cosas contrarias, diferentes. La bendición y la maldición. Dos cosas. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente, o sea, tú y toda tu descendencia. Escoge la vida. Sí, hay dos cosas, pero escoge la vida, dice el Señor. O sea, nos da un consejo. Aparte de que nos pone las dos cosas, pero dice, escoge la vida. Eso es lo que te conviene. Yo te lo aconsejo. Yo sé lo que te digo. Bueno, pues vamos a escoger la vida, porque el pecado nos lleva a la muerte. Todos hemos pecado, entonces necesitamos urgentemente, sí, urgentemente, ahorita mismo, arrepentirnos de todo pecado, pedirle perdón a Dios, recibir a Jesucristo como nuestro Salvador y dejar de hacer esas malas obras que antes hacíamos y comenzar a hacer buenas obras, porque dice ahí, porque somos criados en Cristo Jesús para buenas obras. Ya lo leímos ahí en Efesios 2:10. Sí, malas obras, sí, antes de Cristo, ¿verdad? Antes de que Cristo viniera a nuestra vida, pues hacíamos malas obras. Pero ya que viene Cristo a nuestra vida, entonces ya nuestras obras son diferentes. Ahora son buenas obras y esas obras van a respaldar nuestra fe. Esas obras van a demostrar que sí hemos creído con una fe verdadera. Amén. Bueno, entonces quiero leer acá también lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 3, primera de Pedro capítulo 3 y versículo 18. Bueno, ya vimos que el pecado nos lleva al infierno, pero Cristo nos lleva a Dios. ¿No les da gusto? Bueno, a mí me da mucho gusto saber que en lugar de ir al infierno por haber pecado tanto, puedo ir al cielo por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, por la bendición de Dios. Dice aquí, primera de Pedro capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Amén y aleluya. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y lo repito porque me parece muy importante, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Para llevarnos a Dios, pues yo me apunto. Vamos a apuntarnos todos. Vamos a decirle, sí, Señor, yo quiero esa bendición, yo quiero ese perdón, yo quiero esa salvación. Y bueno, pues el Señor nos regala esa salvación. Y quiero repetirlo acá de Efesios capítulo 2, donde nos habla de esa salvación que pues yo creo que a todos nos interesa esa salvación. En Efesios capítulo, bueno, ahora quiero leer desde el 1, tenemos tiempo. Desde el capítulo 1, versículo 16, palabras del apóstol Pablo en Efesios 1:16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál aquella, atención, versículo 19, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos por la operación de la potencia de su fortaleza. Creo que sí pusimos atención. Entonces con esa atención que pusimos ya vimos que nos habla aquí de la supereminente grandeza de su poder por la operación de la potencia de su fortaleza. Y pasamos al capítulo 2, con esto en mente, de la supereminente grandeza de su poder
por la operación de la potencia de su fortaleza, capítulo 2, versículo 1, y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sí, todos los que estábamos muertos en delitos y pecados, y que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Entonces dice, de ella recibisteis vosotros, sí, de esa supereminente grandeza de su poder, por la operación de la potencia de su fortaleza, de ella recibisteis vosotros. De esa recibimos cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro precioso Salvador. Cuando le decimos, Señor, perdona de mis pecados, me arrepiento de todo el mal que he hecho, quiero que tú seas mi Salvador. Pues ya con eso ya está. Sí, cuando creemos y cuando lo decimos sinceramente, no de a mentiritas. Bueno, entonces dice, de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sí, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. Empero Dios, que es rico en misericordia, aleluya, empero Dios, que es rico en misericordia, bendito sea el Señor, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. ¿Qué pasó? Que nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. A ver, repito este versículo 5. Aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia. ¿Y qué es gracia? Pues gracia es bondad, la bondad de Dios, es misericordia, es perdón, es salvación, es un regalo de Dios, un regalo del que no tenemos que pagar nada, todo está pagado, Cristo pagó por todos, bendito el Señor. Por gracia sois salvos. Y sigo leyendo versículo 6. Y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Sigue hablando de la gracia. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y repito el versículo 8 que ya leí. Porque por gracia sois salvos por la fe. Sigue hablando de la gracia. Por gracia, por misericordia, por su bondad, por su amor. Bendito sea el Señor. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, o sea, un regalo de Dios. Un regalo de Dios. Un regalo del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la gracia es de Dios. Bueno. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe. Pues qué buenas obras hacíamos allá cuando andábamos alejados de Dios. Ningunas. Nuestras mejores obras eran, como dice el profeta Isaías, como trapos de inmundicia, lo dice por allá en Isaías, creo que es 64. Sí, puras malas obras, pero ahora en Cristo Jesús podemos hacer buenas obras, porque no son las obras que hacíamos antes, ahora son, dice aquí, porque somos hechuras suyas, criados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Y cuáles son esas buenas obras? No son las que hacíamos antes. Dice, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Dice que Dios preparó esas buenas obras
para que anduviésemos en ellas. Buenas obras que Dios quiere que hagamos. Buenas obras. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Bueno, pues lo dijo nuestro Señor Jesucristo por acá en el Evangelio de Mateo, capítulo 19 y versículo 16, Mateo 19, 16, dice, y aquí uno llegándose le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué bien haré? O sea, ¿qué buenas obras haré? Bueno, pues le preguntó a nuestro Señor Jesucristo si Él puede dar una buena respuesta. Nadie mejor que Él. Versículo 17, y Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber Dios, y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Palabras inequívocas, ahí no puede haber equivocación. Si alguien más lo hubiera dicho, pues diríamos, pues quién sabe, ¿verdad? Pero lo dijo el vocero de Dios, el que trae la palabra de Dios, el que trae la voluntad de Dios. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ahí están los mandamientos, si queremos. Sí, ahí están los mandamientos para el que los quiera obedecer. El que no quiera, bueno, pues no hay problema, ¿verdad? No nos vamos a disgustar por eso. Pero ahí está la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles buenas obras? Guarda los mandamientos. Sí, ahí están 10 mandamientos y hay otros más. Bueno, guarda los mandamientos. Bueno, ¿y qué pasa si no guardo los mandamientos? Aún así, el Señor me acepta. Bueno, pues eso, buena pregunta, no se había ocurrido, pero por acá lo dice, vamos a ver la respuesta de Dios por medio del apóstol Santiago. ¿Qué pasa si no obedecemos los mandamientos de Dios? Sí, bueno, porque hay una idea equivocada, muy equivocada, que la gracia que nos da nuestro Señor Jesucristo es para que ya no obedezcamos los mandamientos, que podemos infringirlos y que, bueno, pues su gracia nos defiende de la justicia de Dios por haber desobedecido sus mandamientos, como quien dice que podemos desobedecerlos impunemente y que no pasa nada. Bueno, pues no, bueno, eso dicen, ¿verdad? Pero mejor que dice la palabra de Dios. Vamos a ver aquí en Santiago capítulo 2. Versículo 10, porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es hecho culpado de todos. Sí, desobedecemos un solo mandamiento. Dice, es como si desobedeciéramos todos. Sí, con un solo mandamiento, pues eso, un solo mandamiento que infringamos ya es un pecado. Y un solo pecado nos puede llevar al infierno. Vemos, por ejemplo, que Adán y Eva cometieron un solo pecado. No desobedecieron todos los demás mandamientos que Dios les dio varios. Nomás desobedecieron uno y con ese quedaron fuera del paraíso. Y bueno, aquí sigue diciendo el apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 10, bueno, ya leí el 10, porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiera en un punto es hecho culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Sí, el que dijo no cometerás adulterio, o sea, el séptimo mandamiento, ahí están los 10, el séptimo mandamiento, ¿cuál es? No cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Es el sexto mandamiento. Bueno,
Dice, ahora bien, si no hubieres cometido adulterio, o sea, no infringiste el séptimo mandamiento, pero hubieres matado, infringiste el sexto, ya eres hecho transgresor de la ley, ya eres hecho un pecador. Ya leímos que la transgresión a la ley es pecado, y dice que ya eres hecho transgresor de la ley. ¿Dónde leímos eso? Que la infracción a la ley es pecado. En 1 de Juan 3:4. A ver, lo voy a leer por si se nos olvidó. Bueno, pues aquí dice en 1 de Juan 3:4, porque cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Pecado es transgresión de la ley. Entonces, con un mandamiento que infrinjas, pues ya volviste a pecar. Ya volviste a pecar y pues el pecado nos lleva al infierno, ya lo leímos. Pero Cristo quiere llevarnos al cielo, ya lo leímos también en 1 de Pedro 3:18. Cristo quiere llevarnos con Dios. Aquí lo tengo. 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, para llevarnos a Dios. Quiere llevarnos con Dios, nuestro Señor Jesucristo. Vamos con Él, hermanos, vamos con Él. Entonces el pecado no hay que hacerle caso. Que nos digan que puedes infringir la ley, que no hay problema, que Cristo ya pagó por ti y que Cristo ya la cumplió por ti. Sí, pero la cumplió no para que yo no la cumpla, sino para que yo también la cumpla, porque a eso vino a dejarnos el ejemplo. ¿Dónde dice que nos vino a dejar el ejemplo? Está en Juan capítulo 13, Evangelio de Juan capítulo 13 y versículo 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo nos ha dejado el Señor. Entonces, sí, Él la cumplió ciertamente, pero la cumplió para dejarnos el ejemplo, para que nosotros también cumplamos, no como dicen por ahí muchos que también estudian la Biblia, pero con una mala interpretación. Dicen, no, Él la cumplió para que tú ya no la cumplas. Él la cumplió para que tú ya no la cumplas. Ah, bueno, pues eso, dicen, bueno, pues está bien, pero no es así, porque si decimos eso, ese es el engaño del diablo, que dice, no, tú no tienes que cumplir los mandamientos de Dios, eso ya los cumplió Cristo para que tú ya no los cumplas. Pero vamos a ver el significado de la palabra cumplir. Cuando cumplió nuestro Señor Jesucristo los mandamientos, ¿para qué fue? Para que nosotros lo cumplamos, para que no los cumplamos. Vamos a verlo por acá en Mateo capítulo 3, la palabra cumplir, a ver qué significa en la Biblia, qué significa en labios de nuestro Señor Jesucristo. Dice, versículo 13, Mateo 3:13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado de él, mas Juan lo resistía mucho, diciendo, yo he menester ser bautizado de mí, y tú vienes a mí. Empero respondiendo Jesús le dijo, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Aquí están las palabras de nuestro Señor Jesucristo, hablando de esta palabra cumplir. Él se bautizó, cumplió con esa justicia o con ese mandamiento del Padre Celestial. Y eso que Él cumplió es para que nosotros también lo hagamos. Me refiero al bautismo o
O podemos decir, no, pues Él ya se bautizó por mí, Él cumplió por mí. No, no, amados hermanos. Aquí vemos claramente el significado de la palabra cumplir. Él cumplió para enseñarnos también a nosotros a cumplir con los mandamientos de Dios. Bueno, pero vamos a ver también acá algo que nos dice el apóstol Judas. Judas, ¿dónde estás, Judas? Acá está, antes de Apocalipsis. En el versículo 4, ya sabemos que tiene un solo capítulo, está antes de Apocalipsis. Judas 1:4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Dice que hay quienes convierten la gracia de Dios en disolución. En disolución. ¿Y qué es disolución? Pues el libertinaje. Que creen que porque reciben la gracia de Cristo, pues ya pueden infringir los mandamientos. ¿Qué tiene de malo? Si ya Cristo pagó por mí, Cristo los cumplió por mí, yo ya no tengo que cumplirlos. No te equivoques, hermano, hermana. Cristo los cumplió para que nosotros también los cumpliéramos, para enseñarnos a cumplir. Bien, entonces aquí dice que hay hombres que convierten la gracia de nuestro Dios en disolución. Sí, entonces pues la gracia de Cristo, como dice aquí, la transforman en disolución, en libertinaje. Puedes hacer lo que quieras, se vale de todo, ya estás en la gracia, ya no hay problema de pecado, ya Cristo vino a quitar la ley, dicen así. Entonces, al no haber ley, pues tampoco hay pecado. Pues no, al no haber ley no hay pecado. Es como si alguien cometiera un crimen, entonces tiene un amigo que dice, bueno, pues yo quiero pagar por ti. Entonces viene alguien, paga por nosotros, muere en mi lugar. Bueno, pues eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Vino a pagar por nosotros, a morir en nuestro lugar, a pagar nuestras fechorías. Pero al hacer eso, no anula la Constitución, vamos a decir, estamos en México, por ejemplo, de los Estados Unidos mexicanos. No dice, te voy a librar de esa condena, voy a anular la ley para que ya no haya ley que te condene. No es así, sino que Él paga, y entonces ya la justicia queda satisfecha porque ya hay un pago. La justicia exige que haya un pago. ¿Qué es la justicia? Es que cada quien reciba lo que merece. Entonces, no nos conviene regresar al pecado, es decir, no nos conviene volver a infringir la ley de Dios como la infringíamos antes de Cristo. Bueno, siempre digo antes de Cristo, antes que Cristo viniera a nuestra vida, no. Porque sí, hay quienes, como leímos allá, que pervierten la gracia, la transforman en disolución, en libertinaje. Pero vamos a ver qué dice el apóstol Pablo para los que regresan al pecado. No nos conviene regresar al pecado. Sí, aunque sí, tenemos la gracia de Dios, sí, pero no es para pecar. No es un salvoconducto para pecar, ni un permiso para pecar. La gracia, no, la gracia es el perdón de nuestros pecados, que nos ha perdonado el Señor Dios, y en lugar de pecado nos da
Entonces aquí dice en Hebreos capítulo 6, versículo 4, que no es bueno que regresemos al pecado. Dice, porque en Hebreos 6, 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero y recayeron, o sea que vuelven a pecar. Dice que es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. O sea, eso no funciona así, no, porque nuestro Señor Jesucristo vino para perdonarnos todos nuestros pecados pasados, no como algunos dicen, pasados, presentes y futuros. Pasados, presentes y futuros, pues entonces ahorita voy a pecar, al fin que ya están perdonados todos los pecados que yo cometa de aquí en adelante. No, Señor. Aquí dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero y recayeron, o sea, vuelven al pecado. Dice que es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces ya no puedo volver a pecar. No. ¿Qué le dijo Cristo, nuestro Señor Jesucristo, a un hombre al que le perdonó sus pecados? En Juan capítulo 5 le dijo, vete y no peques más. ¿Y qué le dijo a una mujer que también había pecado y que la perdonó? Le dijo, vete y no peques más. Entonces, el pecado ya debe estar olvidado. A ver, vamos a ver por acá en la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Y en el versículo 24, vamos a ver el alcance de la gracia de Dios. Bueno, es la gracia de Dios y es también la gracia de Cristo y es la gracia del Espíritu Santo. Ahorita pues no vamos a abarcar eso, pero es de los tres, es la gracia de Dios, es el regalo de Dios para nosotros, el regalo del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, entonces aquí en Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. A ver, quiero repetir esta parte. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, por el pago que hizo nuestro bendito Salvador. Versículo 25, aquí vamos a fijarnos muy bien el alcance, como les decía, el alcance de la gracia de Dios y de Cristo y del Espíritu Santo. Dice, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Eso dice la palabra de Dios. Que ha pasado por alto nuestros pecados pasados. Sí, hay quienes le agregan ahí pasados, presentes y futuros. No dice pasados, presentes y futuros, dice los pecados pasados. Estamos en Romanos capítulo 3, versículo 25. No dice pecados pasados, presentes y futuros, dice nuestros pecados pasados. Ese es el alcance de la gracia de Dios. Si de ahí para allá tú quieres seguir en pecado, ya la gracia no te va a servir. Si te sirve, como dice aquí, para perdonarte todos tus pecados pasados. Pero al mismo tiempo te dice, no peques más. Pongamos el ejemplo de la mujer pecadora. Sabemos esa historia, está ahí en San Juan capítulo 8. Que Cristo la perdonó, le dijo, ni yo te condeno, no peques más. Entonces,
no la condenó, pero le dijo, no peques más. Vamos a pensar un poquito en ella. No sabemos si ella siguió el consejo de nuestro Señor Jesucristo de no pecar más, o si regresó al pecado, no lo sabemos. Yo creo que sí recibió el consejo, que sí lo puso por obra el consejo de nuestro Señor Jesucristo, no peques más. Entonces, todos sus pecados pasados habían quedado perdonados, pero ahora no peques más, de aquí en adelante, en obediencia a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. Entonces, si siguió el consejo de nuestro Señor Jesucristo, pues ya no cayó en pecado. Si no hubiera, no sabemos, ¿verdad? Si no siguió el consejo de nuestro Señor Jesucristo, si regresó al pecado, pues entonces pierde esa bendición que es la salvación. Vamos a ver un caso más claro al respecto. En 1 Corintios capítulo 5, de un hombre pues que se consideraba cristiano, creyente, redimido por la sangre de Cristo. 1 Corintios capítulo 5, asistía al templo, sí, pero había un problema. Bueno, lo voy a leer, 1 Corintios capítulo 5, versículo 1, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre. Ay, ay, ay. Eso es adulterio. Versículo 2, y vosotros estáis hinchados y no más bien tuvisteis duelo para que fuese quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra. Y ciertamente como ausente con el cuerpo, más presente en espíritu, ya como presente juzgado al que esto hacía cometido, en el nombre del Señor nuestro Jesucristo, juntados vosotros y mi espíritu con la facultad de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor. Qué tremendo caso es este. Pero estamos hablando de la gracia. Pero bueno, si él ya había creído en Cristo, era un congregante de la iglesia de Corinto, que no la gracia de Cristo y la gracia de Dios y la gracia del Espíritu Santo, no lo podía librar de esa sentencia. Pues no, porque el alcance de la gracia es para perdonar todos nuestros pecados pasados, no para que la persona siga en pecado. Esta persona seguía en pecado. A lo mejor diría, no, pues a mí me dijeron que con la gracia pues ya puedo infringir los mandamientos de Dios y que no hay problema, porque ahora la salvación pues no es por la obediencia a la ley de Dios, sino por la fe en Cristo, y pues yo creo en Cristo y pues la prueba es que aquí estoy congregándome con ustedes. Sí, muchachito, pero la gracia no te alcanza aquí. Aquí la gracia no te sirve para nada, porque estás en pecado, sigues en pecado. Ya vimos que pecado es transgresión a la ley. O sea, estaba infringiendo, ¿cuál mandamiento? El 7º mandamiento. Sigues en pecado, ahí la gracia ya no te sirve para nada. Por la gracia te fueron perdonados todos tus pecados pasados, pero no, como dicen, presentes y futuros. No. Entonces, la sentencia es esta, versículo 5, el tal se ha entregado a Satanás para muerte de la carne, porque su espíritu sea salvo en el día del Señor. Bueno, entonces, ya hemos explicado esto de los que son entregados a Satanás, para que Satanás los tiente y los pruebe y los zarandee, para que en esa zarandeada recapaciten y para que, si es necesario, mueran, como dice aquí,
pero que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Bueno, eso ya lo hemos explicado. Entonces, no hay nada de eso de que la gracia nos sirve para seguir pecando de ninguna manera. Un solo pecado nos impide entrar al reino de los cielos. Un solo pecado. ¿Y dónde dice eso? A ver, vamos a verlo por acá. Bueno, ya vimos ahí en Santiago, pero vamos a verlo también por acá. En Mateo capítulo 5, versículo 21, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio, y cualquiera que dijera a su hermano raca será culpado del consejo, y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno del fuego. Con un solo pecadito, porque bueno, pues decirle fatuo, pues alguien dirá, pues no, eso no es como matar, no, pues ya lo estás matando, lo estás ofendiendo, se va a desanimar y va a regresar al pecado. Bueno, pues con decir una sola palabra dice, el que lo haga será culpado del infierno del fuego. Entonces va para el infierno por haber dicho fatuo o alguna de las otras palabras que ya leímos. Entonces vamos a tener cuidado de no regresar al pecado. A ver, por acá dice algo el apóstol Pedro de los que regresan al pecado. En su segunda carta, ya estamos terminando, no se vayan a desesperar, por favor. Estamos terminando. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo... Bueno, aquí está hablando de los pecadores, los que dejan el camino de Dios. Dice que han dejado el camino derecho, o sea, los que se apartan de la obediencia a los mandamientos de Dios. Dice que han dejado el camino derecho y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Estoy en el versículo 15. Dice Balaam, hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad. Bueno, versículo 21, segunda de Pedro 2:21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Veamos lo que está diciendo el apóstol Pedro. Mejor les hubiera sido el camino de la justicia, mejor les hubiera sido. Pues sí, porque si no lo hubieran conocido, pues como los que no han conocido el Evangelio. Bueno, pues Dios tiene para eso una forma diferente de juzgarlos, no según el Evangelio. Bueno, sigue diciendo, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Después de haber conocido los mandamientos de Dios y de todos modos volver a pecar, no, pues está mal. Versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada. Ya estaba lavada, pero volvió a revolcarse en el cieno. Entonces, ¿qué decidió ser lavada? Nada. El perro se volvió a su vómito, otra vez, al pecado. Ahí va la persona. Y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Eso no nos conviene. Último versículo que vamos a leer. Primera de Juan, capítulo 1. Que tenemos que apartarnos de todo pecado. Versículo
Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Entonces, si confesamos nuestros pecados, vamos a confesarle nuestros pecados al Señor y decirle que nos perdone y que no lo volvemos a hacer. Y que no lo volvemos a hacer. Porque ya leímos, el que lo vuelve a hacer, ya lo leímos. Entonces aquí dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque has dado a tu Hijo amado, único, para que Él viniera a pagar por todos nuestros pecados. Gracias, bendito Dios. Y ahora queremos pedirte, Señor, por todos, que nos perdones todos nuestros pecados para que estemos limpios de todo pecado y podamos entrar al reino de los cielos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a no volver a pecar. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito, glorioso y único Salvador. Amén. Que Dios bendiga y paz a vosotros.